Qué lindo estar en la presencia de Dios. Quiero compartirles una palabra que está en el Salmo 30. Quiero que leamos el Salmo 30. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 lo vamos a leer. Y dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descienda a la sepultura. Cantad a Jehová, vuestros santos, celebrad la memoria de su santidad. Por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro. Si lo tiene ahí me puede acompañar. Y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Pero tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Señor, gracias por tu palabra. Que en esta noche, Señor, tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, pueda producir cambios, Señor. Que tu palabra pueda producir el cambio por el cual tú la envías a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Líbranos de toda fortaleza mental, de todo argumento, de todo aquello que se quiera levantar en contra de tu palabra. Y esta palabra pueda dar frutos en nuestras vidas. Amén. Este salmo es un salmo muy especial. Este salmo es un salmo de autoría de David. Lo escribió David. Pero este salmo es un salmo de un memorial a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que este salmo lo escribe David haciendo memoria de aquellas cosas que Dios había hecho en su vida. ¿Sí? Él escribe ese salmo recordando situaciones que David había pasado, haciendo memoria de situaciones que habían marcado su vida. Hoy en día quizás un memorial en este tiempo sería como edificar un monumento, ¿no? Nuestro anhelo, edificar un monumento a la Biblia. Y cuando lo vemos decimos la Biblia, recordamos la palabra de Dios, pero es un memorial este salmo. Ahora, cuando empieza a describir, empieza a exaltar a Dios, David empieza a gozarse en Dios, vemos que hay un momento en el versículo 6 y el versículo 7, luego de decir todas las grandezas de Dios, dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. En el original dice, escondiste tu presencia. Yo quiero llevarlos al tema. En ese momento David estaba recordando algo que había pasado. Muchas veces cuando pensamos en el pecado de David, ¿qué se nos viene a la mente? Betsabé. Decimos, cuando él codició a esa mujer, se la agarró para él, mandó a matar a su esposo. Ese fue el pecado de David. Muchas veces recordamos eso. Pero en este caso, Dios le está hablando de otro pecado. ¿Sabe? David estaba bien, vivía en el palacio, tenía todo lo que quería. Dios le había prosperado en todas las áreas, le había hecho vencedor en contra de todos sus enemigos. Todos sus enemigos habían sido derrotados por la mano de David, pero era porque Dios estaba con él. Sin embargo, acá en la palabra dice, en mi prosperidad dije yo,
no seré jamás conmovido. Y sabe, yo creo que el peor momento del cristiano es cuando lo tiene todo. Cuando tiene todo es el peor momento. David lo tenía todo y se creyó que era poderoso. Creyó que él era fuerte. El peor error que muchas veces los cristianos tenemos, que empezamos a creer que es por mis fuerzas, por mis logros, por mis capacidades, y dejamos de ver a Dios como Dios. ¿Sabe? El peor pecado de David fue que él mandó hacer un censo. Antiguamente en Israel no se podían hacer censo. Era algo que a Dios le desagradaba. Sin embargo, David mandó hacer un censo. ¿Sabe por qué? Porque él quería saber cuántos varones de guerra tenía. A él no le importaba cuántas casas, cuántas mujeres, cuánto ganado. Él quería saber cuántos hombres de guerra tenía. Y eso habla de que David se había desenfocado. Porque David había eliminado a través del poder de Dios a muchos enemigos. Pero no se daba cuenta David que en su interior estaba creciendo el mayor enemigo. El mayor enemigo. El enemigo que nos separa de Dios. El enemigo que nos hace creer que por mis medios puedo alcanzar algo. Imagínese, es algo ilógico pensar que David con una piedra podía derribar a Goliat. Todos sabemos que no fue la piedra, sino que fue el poder de Dios. Y en cada una de las batallas podemos ver a un David venciendo y teniendo la victoria sobre los enemigos. Pero las victorias que tenía David eran victorias sobrenaturales. Porque el poder de Dios estaba sobre la vida de David. Pero se ve que David, al tener riquezas, al tener muchos hombres de guerra, empezó a creer que era por sus fuerzas. Empezó a sentirse seguro en sí mismo y empezó a desviarse de lo que Dios quería hacer con David. Ahora, parece ilógico, ¿no? Que un hombre tan lleno de Dios, siempre cuando hablamos de un adorador, ¿a quién nombramos? A David. Ahora, esto nos habla de que tenemos que tener cuidado. Cuidado cuando hayamos alcanzado las cosas que anhelamos. Cuidado. Cuidado cuando te sientas fuerte. Cuidado. No desvíes tu mirada. Recordá que Dios es el que te fortaleció. Recordá que Dios te dio la victoria, que Dios restauró tu familia, que Dios te sacó de los vicios. No te olvides de Dios. Amén. Ahora, muchas veces alcanzamos nuestros sueños personales y podemos desviarnos. Empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Y yo creo que David, esa palabra que decía en el Salmo 20, versículo 7, ¿recuerdan lo que dice? Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. David se había desenfocado. Ahora, yo quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 24, donde describe lo que pasó a causa del pecado de David. Quiero que leamos desde el versículo 10. Y dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Qué tremenda situación. Dios le pone 3 cosas que ahora las vamos a leer. Y dice, y vino pues Gad a David y se le hizo saber y dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyan 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra?
Piensa ahora y mira y responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. David conocía que las misericordias de Dios son nuevas cada día, que las misericordias de Dios se renuevan día tras día. Ahora, qué tremendo el pecado que nos aparta de Dios. Mire, el Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos a un David quebrantado ante la presencia de Dios, porque eso es lo que tenía David. David podía reconocer su error cuando Dios lo confrontaba, porque dice que él dice: yo he pecado gravemente. Entendió que lo que hizo había ofendido a Dios. Y sabe, nuestro pecado ofende a Dios. Nuestro pecado lastima el corazón de Dios. Muchas veces les he compartido que cuando nosotros pecamos, destilamos de nuestro corazón una gota de ateísmo, de incredulidad, porque estamos negando la eficacia de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, el poder de la confesión. Muchas veces decimos: ¿a quién le tengo que contar mi pecado? Y a veces quizás salís a contar tu pecado, y cuidado, porque lamentablemente no en todo el mundo podés confiar. A veces ese pecado empieza a correr de boca en boca y terminás lastimado. Pero acá David dice: ¿a quién confesaré mi pecado? A Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Salmo 51, versículo 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Vieron cuando uno hace un error y parece que lo tenés ahí adelante y querés mirar para otro lado, pero parece que está ahí acusándote el pecado? Bueno, así se sentiría David. Muchas veces David pasó por esta situación. Reconocer nuestros errores es bueno. No ponerte una careta delante de Dios. Muchas veces nos ponemos la careta. Muchas veces actuamos como que fuimos inocentes, como que no sabía lo que hacía. Pero Dios conoce nuestro corazón y ante Él estamos descubiertos. Ante Él nuestro pecado está descubierto. Pero qué bueno que en esta noche podamos tener la actitud que tuvo David y reconocer nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado nos separa de Dios. Por eso en el Salmo, cuando Él empieza a decir que en su prosperidad no será conmovido, dice que Dios escondió su rostro. Dios sacó la presencia de Él sobre la vida de David. ¿Por qué? Porque el corazón de David se había enaltecido. El corazón de David se había enorgullecido y Dios miró para otro lado. Pero David, que conocía la presencia de Dios, David que sabía lo que era estar en la presencia de Dios, él no podía seguir así. Él tenía que reconocer su pecado. El Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, los enemigos ocultos. Yo los veo como los enemigos del alma, esos pecados que tenemos escondidos, que solamente nosotros sabemos. ¿Y sabe qué? David le decía al Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay muchas cosas que ni nosotros sabemos. Pero hay algo que pasa, que cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo te empieza a mostrar aquellos pecados que están ocultos en tu vida y que son estorbos para que la presencia de Dios
se manifieste. Yo creo que son focos infecciosos, ¿vio? Son cosas que están tan ocultas que no las podemos saber. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo te muestra, ese pecado te está infectando. Es como la levadura, ¿vio? Que es un poquito de levadura y leuda toda la masa. Bueno, el pecado oculto es lo mismo. Y ese pecado lo podés descubrir ante la presencia de Dios. Porque a veces cuando vamos a la presencia de Dios nos damos cuenta que no somos tan santos, que no somos tan buenos como pensábamos. ¿O no le pasa a usted? Amén. Ahora miren lo que pasó. Dice en el Salmo 30 que él hace memoria de esa situación. Y vio cuando empezamos en el Salmo, dice que él glorifica a Dios porque recuerda que fue sanado. Y yo creo que en esa peste que Dios manifestó porque David prefirió caer en manos de Dios y que 3 días vinieran pestes sobre Israel, esa peste tocó también el cuerpo de David. Y esa peste era para muerte. Pero la misericordia de Dios fue tan grande sobre David que lo sanó. A pesar de que él había ocasionado esa situación, la misericordia de Dios se manifestó. ¿Sabe que el pecado nos roba el gozo? Usted lo puede leer en el Salmo 51, versículo 12. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice que apaga el espíritu. También me gusta el Salmo 38, versículo 1 al 3, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. David se sentía así por el pecado. El pecado nos hace sentir así. El Salmo 31, versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se han agotado mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Una persona que vive en pecado pierde las fuerzas, pierde los sueños, pierde la visión. Es una persona que vive realmente una vida de miseria. El pecado te destruye. El Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé, ustedes lo conocen, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Qué tremendo que es el pecado. ¿Vieron lo que es ver una planta verde? Qué precioso que es cuando uno ve esas hojas, ese verdor. Y qué triste es cuando vemos las plantas secas. En lo espiritual, muchas veces nuestras vidas están así. Hay vidas que se las ve verdes, llenas de savia interior, de la vida de Cristo. Pero hay otras que las podemos ver totalmente secas por el pecado. Dios quiere que confieses tu pecado. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Dice que muchas veces nosotros cuando pecamos, cometemos errores. ¿Cuántos han cometido pecado? Todos. Ahora quisiéramos tener un botón para retroceder, ¿no? Si nosotros pudiéramos apretar ese botón después que vemos esa situación y retroceder y ya no actuar de la misma manera, no pecar, no desobedecer, qué lindo sería, ¿no? Wow, estaría bueno. Pero sabe, Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha preparado un antídoto para nosotros y es el perdón. Y una vez escuché que el arrepentimiento es como el dinero que te permite comprar los tesoros que hay en el cielo. Porque cuando vos te arrepentís de corazón, el perdón de Dios se manifiesta sobre tu vida. El Señor dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, ¿a quién tenemos? A Jesucristo, el justo, que intercede por nosotros. Amén. Ahora, en Juan 8:34 dice que Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Ahora, cuando Cristo te liberta, podés tener esa vida en libertad. Y sabe que el pecado no es solamente para cuando vos viniste, recibiste a Cristo y decías, yo estaba pecando, ahora me convertí al Señor, ya está.
Porque cada día tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Cada día le tenemos que pedir perdón a Dios. David era el adorador. Era el escogido, el ungido. Sin embargo, había pecado. Pero lo que hizo David fue que se arrepintió delante de Dios. Él se arrepintió. Y miren lo que pasó. Vamos a leer en Primera de Crónicas, porque la podemos encontrar también en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Y alzando David sus ojos, después que pasó todo esto, ¿no? Que Dios manifiesta esta peste en Israel, y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, ¿y qué pasó? Se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Mire la actitud de una persona arrepentida. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construya un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho el nombre de Jehová. Cuando David le dice estas palabras, Dios había detenido ya la espada. Dios ya había detenido la peste. Y ahí Dios le dice que construya un altar. Es decir, que luego de la confesión de pecado, luego del arrepentimiento, Dios le pide que construya un altar. Y sabe, Dios esto nos pide en esta noche. Quizás hay cosas que debemos confesar delante de Dios. Y tiene que haber en nuestras vidas una actitud de arrepentimiento. Pero ¿sabe qué Dios quiere? Que construyamos un altar. Y dice que David se dispuso a construir ese altar. Y dice, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo cual se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Mire cuántas veces dice la palabra Ornán. Cuando Dios repite 2 veces la palabra en la Biblia es importante. 3 es más importante. Las veces que la repite Ornán son casi 10 veces. Imagínese qué importante que es, que después lo vamos a ver. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y vinieron a David a Ornán. Y miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Dios quiere que edifiquemos un altar. Los altares que Dios enseñó a hacer en Éxodo 20:24 eran altares de tierra. Y nosotros fuimos formados de la tierra.
Cuando morimos, ¿qué dicen? De la tierra somos, a la tierra vamos. Ahora, mire lo que dice esta palabra. Dice, el altar de tierra harás para ti, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, ¿qué haré? Vendré a ti y te bendeciré. Y Dios quiere en esta noche que nosotros podamos edificar un altar. Edificar un altar es hacer morir el orgullo. Es hacer morir la vanidad que hay en nuestras vidas. Dejar los deseos pasajeros, los deseos carnales. Mire, por un solo pecado de David afectó una nación. Nosotros podemos recordar que un ejército, el ejército de Josué, por el pecado de Acán, afectó todo un ejército y tuvieron derrota. Que en esta noche podamos realmente edificar un altar en nuestras vidas. Un altar quitando todo aquello que realmente no sirve, todo aquello que es estorbo, todo aquello que no me deja avanzar, que no me deja crecer, que no me deja relacionarme con Dios. Yo tengo que edificar un altar en esta noche. Porque Dios quiere hacer algo poderoso en mi vida. Dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Salmo 38 dice que David, luego de recordar toda la situación, todo el dolor que había pasado, porque en el Salmo 30 él está recordando esa situación que afectó su vida, pero está recordando las misericordias de Dios, está recordando cómo Dios lo sanó, cómo Dios lo liberó, cómo el perdón de Dios lo favoreció. Y qué bueno nosotros que hoy podamos hacer memoria de aquellas cosas que Dios hizo en tu vida, que Dios hizo en mi vida, cómo Dios te sanó. ¿Cuántos recibieron sanidad? ¿Cuántos recibieron liberación de parte de Dios? Que podamos recordar lo que Dios hizo por tu vida. Ahora, me impacta esta palabra porque cuando habla de Ornán y lo repite, sabe que la era de Ornán estaba en el monte de Moriab. Y Dios elige un lugar no por casualidad. El monte de Moriab, donde pasó esto, fue el mismo monte donde Abraham entregó a Isaac. Y en ese monte Dios proveyó lo que necesitaba para que su hijo no fuera al sacrificio. ¿Recuerdan? Eso había pasado muchos años antes. Pero ahora en ese mismo monte, David estaba sintiendo la vergüenza. Mucha gente le diría, por tu culpa yo perdí a mi familia. Por tu culpa, por tu pecado, yo perdí a mis hijos. Por tu pecado, yo ya no tengo a mi esposa, a mi esposo. Al rey le dirían eso. Es decir, que la vergüenza había invadido a David. Era el lugar de su peor dolor, de su peor vergüenza. Pero la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan poderosa, que en el mismo lugar donde David sufrió la vergüenza, sufrió el dolor, la misericordia de Dios fue tan grande que en ese mismo lugar se edificó el templo de Salomón. Y yo te quiero decir en esta noche que el lugar de tu peor dolor, de tu peor vergüenza, puede ser el lugar de la mayor bendición de Cristo para tu vida. No solamente eso, sino que en el monte de Moriab es el monte de la calavera, del Gólgota, donde Cristo muchos años después iba a morir en una cruz para traer libertad al mundo entero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso en esta noche te quiero decir que el lugar de tu peor dolor, de tu peor vergüenza,
va a ser el lugar, si le das el lugar a Cristo, de tu mayor victoria, de tu mayor bendición. Yo no sé si estás creyendo lo que Dios te está diciendo, pero algo poderoso Dios tiene para tu vida. Algo poderoso. Cree la palabra, tómala y vas a ver la mano de Dios. Aleluya. Esa enfermedad. Muchas veces pasamos enfermedades, pero fue para que Cristo se glorificara. Esa casa que era un antro de perdición, de vicios, de delincuencia, Dios transforma a un hombre, a una mujer, y esa casa se transforma en una célula poderosa, llena del poder de Dios, donde hay milagros, prodigios, maravillas. Ese prostíbulo es transformado y en vez de ser un prostíbulo es una iglesia. Porque así hace Dios. ¿Cuántos testimonios tenemos del poder de Dios? ¿Cuántas cosas poderosas Dios ha hecho? Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Nuestro cuerpo es de Dios. ¿Y dónde debemos edificar ese altar? En nuestro corazón. Ahora, ese cuerpo que fue usado para el pecado, ese cuerpo que hizo cosas horribles, hoy Dios dice, pero no solamente que tu cuerpo fue elegido para ser templo del Espíritu Santo, sino dice, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escuche bien, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Ese cuerpo que fue usado para el pecado, para las peores cosas, cuando Cristo viene a tu vida, no solamente te limpia, sino que Él hace en tu templo, en ese cuerpo, Él viene a habitar. Lo mejor está en tu vida, amén. Ahora, volviendo al Salmo 30, dice que David, después de todo lo que había pasado, empieza a hablar en futuro y dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Ya no me fijaré en lo que tengo, en lo que no tengo, sino que clamaré a ti. Al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Aleluya. Y luego David dice, has cambiado mi lamento en baile. Qué hermoso cuando el Señor saca la tristeza de nuestros corazones y transforma. Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Sabe que los judíos utilizaban cenizas, que era lo que estaba por ahí tirado para humillarse en momentos de dolor? Y también cambiaban sus vestiduras. Dice que se ponían vestiduras que muchas veces la tela era oscura, ¿no? Y se le llamaba cilicio. Era el lamento, era señal de arrepentimiento, de dolor, de pérdida, de angustia. Pero al vestirse así de cilicio y ceniza, la gente podía ver que esa persona estaba arrepentida, que esa persona estaba quebrantada, que esa persona estaba triste por lo que había hecho. Todos veían el dolor y era un trato con el yo, con el orgullo, con la vanidad. Pero el Señor cuando te perdona, el Señor cuando te limpia, Él dice, desataste mi cilicio, sacaste esas vestimentas de tristeza y me ceñiste de alegría. Me rodeaste de alegría, me oprimiste con alegría, me ajustaste con tu alegría, Señor. Entonces David dice, por tanto, Señor, a ti cantaré. ¿Cuántos cantan en esta noche para el Señor? Gloria mía, y no estaré callado. Decirle a que te al lado, no te calles, predica el evangelio.
Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.